Sí, esa es la idea, pensar sobre todo, o sea, eh, si bien, o sea, tenemos que seguir ciertos lineamientos por ahí en las patologías, pero también la idea es pensar un poco, o sea, el día de mañana ustedes, o sea, no todos van a ser especialistas en psiquiatría o salud mental, pero que puedan pensar sobre patologías que tienen que ver con la mente. O sea, más que nada es eso, ¿sí? Que te da la posibilidad de pensar. Pero sí, o sea, había algunas preguntas sí un poquito más complicadas, o sea, pero bastante, o sea, estaba aprobable, digamos, o sea, ¿entiendes? Por ende, por eso la mayoría salió bien. Muy poquitos salieron mal, parece. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de demencias. ¿Me escuchan bien, no es cierto? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, entonces le comparto el Power y arrancamos entonces con el tema de hoy. Arrancamos entonces con el tema de hoy, ¿sí? Con el doctor Saurí ya habían empezado a ver algo de demencias, o sea, para la parte práctica, ¿sí? O sea, las demencias son un tema más que importante dentro de lo que es la psiquiatría, por su prevalencia hoy en día, ¿sí? Y, y en los últimos años. O sea, ¿qué importancia tiene? O sea, ¿por qué, digamos, de alguna manera, o sea, esa prevalencia fue aumentando en los últimos años? También por el mismo aumento en la expectativa de vida, ¿sí? Eh, en épocas atrás las personas, o sea, no llegaban a ser tan longevas. Entonces, o sea, no era tan evidente el deterioro cognitivo o el deterioro de las funciones psíquicas en general, ¿sí? No era observable. Hoy en día, ¿sí? Incluso con el antecedente de patologías crónicas, pero tratables, hace de que las personas puedan vivir más años, ¿sí? Y, y las demencias están muy relacionados con eso, ¿sí? El más, el factor, el factor predisponente o el factor, digamos, de riesgo más importante, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer es la edad. Entonces, o sea, eso hace de que en los últimos años se le haya dado bastante importancia y se haya estudiado mucho el tema de las demencias. Existen asociaciones específicamente dedicadas a las demencias y más específicamente a la enfermedad de Alzheimer como la forma de demencia más frecuente. Eh, en los últimos años sí se ha venido estudiando mucho y la verdad que se han cumplido bastante, ¿sí? Todas las expectativas que se tenían con respecto al aumento que iba a haber en cuanto a estos cuadros, ¿sí? Así, por ejemplo, 10 años atrás, más o menos ya se proyectaba, ¿sí? Cuánto iba a aumentar el número de pacientes con demencia, ¿sí? En los próximos 10 años. Y así se viene haciendo últimamente. Y
la verdad que, o sea, es bastante acertada la información que existe con respecto a eso. Obviamente que eso hace que eh, todos los profesionales, no solo los profesionales dedicados a la parte de psiquiatría, tengan cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener pacientes, ¿sí?, que son portadores de otras patologías crónicas y es muy común que se asocien con demencia o sin llegar a la demencia con algún tipo de deterioro cognitivo y que tienen que saber de alguna manera cómo manejar, ¿sí?, o cómo evaluar o cómo derivar en el caso que requiera atención médica especializada. Cuando nosotros hablamos de demencia, ¿sí?, nos referimos a un síndrome caracterizado por un deterioro cognitivo o conductual, o ambos, ¿sí?, que tiene que ser adquirido. Cuando hablamos de lo cognitivo, tiene que ver con la manera de pensar, ¿sí? Nosotros en la primera parte vimos todo lo que son las funciones psíquicas, vimos la psicosemiología, y dijimos que toda la mente se pone en funcionamiento con la finalidad de elaborar un pensamiento. Entonces, esa elaboración mental, ¿sí?, que resulta del pensamiento, ¿sí?, es lo que a nosotros nos va a determinar un nivel cognitivo en la persona, ¿sí? En este caso, al referirnos a las demencias, estamos hablando de personas que han alcanzado un nivel cognitivo normal, o dentro de lo esperable, ¿sí?, dentro de lo que nosotros podríamos decir una normalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de demencia, tenemos que decir, esa, esa capacidad cognitiva, ¿sí?, se deterioró, declinó, decayó, ¿sí?, de un rango estándar de normalidad. No solo lo cognitivo, eso cognitivo va a llevar también alteraciones o una declinación o deterioro a nivel conductual. Porque recuerden ustedes que todo lo cognitivo está muy relacionado con lo conductual y de alguna manera también con lo afectivo. Entonces, el paciente va a empezar a tener conductas, ¿sí?, que no son normales también para una persona, ¿sí? Y es adquirido, les dice, ¿por qué? Porque estamos hablando de que estamos hablando de una persona que alcanzó, ¿sí?, eh, o vivió de manera relativamente normal hasta cierto punto, y a partir de ahí comienza, ¿sí?, a notarse cambios, ¿sí?, sobre todo a nivel deficitario, ¿sí?, a nivel de declinación de este funcionamiento. Y dice que este deterioro cognitivo-conductual adquirido tiene que ser lo suficientemente importante como para afectar la esfera funcional del individuo. O sea, siempre que nosotros hablamos de trastornos, ¿sí?, del orden de lo mental, ¿sí?, tiene que haber una afectación funcional. O sea que el individuo tiene que perder cierta capacidad, cierta individualidad, cierta independencia para nosotros decir, este paciente está demenciado, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí?, que tiene que estar afectada la esfera cognitiva, la esfera conductual y la esfera funcional también, ¿sí? Entonces ahí recién nosotros hablamos de demencia. Hay muchos casos, ¿sí?, donde, o sea, esto no se va a llegar a completar, ¿sí? O por ejemplo, puede haber cierta declinación cognitiva, que es también entendible por el avance de la edad del paciente y por el deterioro orgánico a nivel cerebral, pero no llega al diagnóstico de demencia, ¿sí? Según el DSM-4, dice que tiene que cumplirse distintos criterios para nosotros hablar de un diagnóstico de demencia. Dice que tiene que haber un deterioro de la memoria a corto y a largo plazo, ¿sí? Un deterioro de la memoria que por lo general comienza, ¿sí?, más que nada afectándose la memoria reciente o a corto plazo, o la memoria de fijación, y a medida que el cuadro avanza también va a afectar la memoria a largo plazo o memoria de evocación.
Otro de los criterios dice que tiene que haber por lo menos, ¿sí?, uno de los trastornos cognitivos que se enumeran, como por ejemplo afasia, agnosia, apraxia, o trastornos en la función ejecutiva. El criterio B dice que los trastornos A1 y A2, o sea, los criterios anteriores, deben ser lo suficientemente intensos como para causar deterioro significativo en la actividad social u ocupacional y debe representar una declinación del nivel previo del funcionamiento, ¿sí? Que no sigue diciendo lo mismo más que decíamos anteriormente, ¿sí? O sea, es más de lo mismo, ¿sí? Entonces tiene que haber una declinación cognitiva, una declinación conductual, ¿sí?, de un estado premórbido de normalidad, ¿sí?, y que esa afectación tiene que ser lo suficientemente significativo para afectar la calidad de vida de esa persona, para afectar su funcionalidad. Dice, los hallazgos enunciados no deben aparecer exclusivamente durante el curso de un estado confusional agudo, ¿sí? O sea que tenemos que descartar otro cuadro, ¿sí?, que también afecta la capacidad mental, que es muy común en las personas mayores también, que ya nosotros lo hemos hablado, y que es el síndrome confusional o delirium, ¿sí? Que en ese caso estamos hablando de un cuadro más agudo. El diagnóstico de la demencia es clínica y se basa en la observación de la conducta de la persona y no en los exámenes complementarios. ¿A qué se refiere esto? De que, o sea, si bien nosotros ante la presencia de determinados síntomas podemos pedir ciertos estudios complementarios, ¿sí?, eso me pueden ayudar, pero el diagnóstico siempre va a ser clínico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que evaluar justamente esa capacidad cognitiva, ¿sí? Hay que compararlo con una capacidad cognitiva previa, ¿sí? Hay que indagar mucho sobre las alteraciones a nivel conducta de ese paciente, ¿sí? Que obviamente que cuando nosotros hablamos de demencia estamos hablando de un proceso crónico y evolutivo, o sea que esto de a poquito, cada vez van a ir sumándose más sintomatología y que van a ser más fácilmente descritos por los familiares, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de deterioro cognitivo, ¿sí?, se refiere al compromiso cognitivo y conductual, pero sin afectación funcional. Sería como un estado previo a lo que es la demencia. Y este término empezó a tener importancia y se le empezó a hacer mucho hincapié por ahí en su diagnóstico también, por el hecho de que eh, si bien el paciente todavía sigue siendo funcional, de dejarse a su libre evolución, ¿sí?, había una alta chance de que el paciente progrese hacia una demencia. Entonces, cuando hay el deterioro... Perdón, ¿querían preguntar algo? Bueno, seguimos. Entonces, cuando hay ese deterioro cognitivo y conductual, pero el paciente no pierde su capacidad funcional, estamos hablando de un deterioro cognitivo. Y muchos autores incluso dicen de que ahí en este punto es donde también hay que empezar a prestar más interés a este paciente, ¿sí?, para que ese deterioro no avance de manera rápida, ¿sí? Lamentablemente, hasta hoy en día no hay nada que podamos hacer desde lo médico como para decir vamos a prevenir ese avance, ¿sí? Pero lo que sí se puede hacer es prolongar, ¿sí? O sea, que ese avance, ese deterioro sea mucho más lento. Eh, Muchos autores o muchos profesionales incluso, o sea, ya pueden o ya eligen empezar a medicar en este estadio de deterioro cognitivo, ¿sí? Es donde se usan los famosos antidemenciales, ¿sí?
que eso vamos a hablar ahora más adelante. Y después, por otro lado, tenemos también el término de la declinación cognitiva, ¿sí? Que es el envejecimiento normal, producto de la edad sin implicación de patología alguna, ¿sí? Que también eso es muy común, ¿sí? De personas que, o sea, tienen por ahí ciertas fallas leves, ¿sí? Pero que no llegan a ser un problema para la persona. Entonces, la diferencia entre la declinación cognitiva y el deterioro cognitivo está en que en el deterioro cognitivo sí van a haber algunos cambios cognitivos y conductuales. Por ejemplo, el paciente va a tener trastornos de la memoria, ¿sí? Va a tener ciertas fallas en la orientación, va a tener una disminución en lo que es su atención, ¿sí? Pero el paciente, por ejemplo, sigue siendo funcional, o sea, porque él se maneja solo, se asea solo, incluso puede hasta vivir solo, ¿sí? En la declinación cognitiva, ¿sí? O sea, hay cierto enlentecimiento, pero que no llegan al punto de lo patológico. Ya cuando nosotros hablamos de demencia, ¿sí? Podemos clasificar a las demencias de dos formas, según su etiología o según su localización neuroanatómica, ¿sí? Según su etiología, podemos decir que las demencias pueden ser degenerativas o no degenerativas, ¿sí? Dependiendo de la afectación a nivel orgánico, ¿sí? Que generan. O según su localización neuroanatómica, podemos decir que pueden ser corticales, subcorticales o combinadas o mixtas, ¿sí? Dependen de si afectan más a la corteza cerebral, si la afectación está por debajo de la corteza o si la afectación es generalizada. Así, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener distintos tipos de demencia. Dentro de las degenerativas, obviamente, ¿sí? Es mucho más importante por su frecuencia la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de todas las demencias. Eso hace que también, o sea, en la mayoría de los casos, ¿sí? O sea, se denomine enfermedad de Alzheimer, ¿sí? A cualquier tipo de afectación cognitiva y conductual que lleve a una afectación o un compromiso funcional, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que la enfermedad de Alzheimer es una forma más de demencia, ¿sí? Sigue siendo la forma más frecuente, la forma más estudiada, pero hay otras formas también, ¿sí? Dentro de las formas degenerativas, otra que tiene cierta importancia también son las demencias frontotemporales, ¿sí? Después, por ejemplo, en las no degenerativas, ¿sí? Tenemos las demencias de tipo vascular, ¿sí? Las demencias vasculares o las demencias infecciosas, por ejemplo. Ustedes saben que el HIV puede causar daño a nivel sistema nervioso central y puede causar demencia, la sífilis también, ¿sí? Después está la enfermedad por priones o de la enfermedad de la vaca loca o de Creutzfeldt-Jacobs, que también es una forma específica de demencia. La esclerosis múltiple también pueden causar demencia, ¿sí? Y después otras tóxicas, como por ejemplo la demencia alcohólica, ¿sí? Todas estas formas son no degenerativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no causan una degeneración del sistema nervioso, ¿sí? Sino que la causa es otra. Y si vamos a la clasificación neuroanatómica, ¿sí? Por un lado, las demencias corticales, ahí tenemos nuevamente a la enfermedad de Alzheimer como ejemplo más importante, y a las demencias frontotemporales que también se localizan más en la corteza. En cambio, las subcorticales, por ejemplo, como la demencia asociada a enfermedad de Parkinson, ¿sí? O demencia de tipo vascular, también generalmente se clasifican dentro de las subcorticales. Y después hay las formas mixtas, ¿sí? Que afectan la corteza y por debajo de la corteza, donde están sobre todo las demencias multiinfarto, o sea que producen daño vascular tanto a nivel cortical como subcortical y también van a llevar a una forma de demencia.
¿sí? Acá tienen, por ejemplo, las combinadas, corticales y subcorticales, o sea, donde están las más comunes, la demencia de tipo vascular multiinfarto, o la de porfiriones o sífilis también son generalmente mixtas. En cuanto a las características clínicas, ¿sí? O sea, si bien hay una diferenciación clínica, pero que es muy fina en cuanto a las demencias corticales y subcorticales, ¿sí? Por ahí ustedes, o sea, se les va a dificultar, o sea, diferenciar, ¿sí? Entonces, o sea, esto para que tengan en cuenta nada más, de que hay características o signos o síntomas, ¿sí? Que aparecen en una y no en la otra, ¿sí? Pero son, digamos, diferencias muy finas ya. El deterioro cognitivo leve, ¿sí? Que es lo que yo le decía como lo previo a la demencia, ¿sí? Dice que, según Petersen, ¿sí? Es un cuadro donde el paciente se queja de trastorno mnésico, o sea, de la memoria, corroborada por un informante, o sea, que algún acompañante tiene que realmente corroborar, ¿sí? O afirmar de que este trastorno de la memoria está presente, ¿sí? La función cognitiva en general, por los, en la mayoría de los casos, se encuentra normal, más allá de esta afectación de la memoria, ¿sí? Y tiene que haber un normal rendimiento en las actividades de la vida diaria, ¿sí? El deterioro amnésico clínicamente evidente para la edad y nivel educacional y no tiene que reunir los criterios para demencia, o sea que no tiene que haber una afectación funcional para nosotros hablar de deterioro cognitivo leve. ¿Por qué es importante? Porque esto nos orienta en la detección de personas en riesgo de pasaje a demencia, ¿sí? Y se desconoce si estas personas se benefician con un tratamiento precoz con los antidemenciales. Que eso hasta hoy en día sigue en discusión, ¿sí? De si yo realmente con indicarle los antidemenciales, como por ejemplo donepezilo o memantine, yo estoy, ¿sí? Mejorando al paciente, estoy previniendo de que el día de mañana padezca una demencia, ¿sí? Pero obviamente eso es algo que también, o sea, teniendo en cuenta la relación del médico con el paciente o con los familiares que sobre todo pues, manifiestan cierta preocupación por este deterioro, ¿sí? Hay que brindarles esa posibilidad. Bueno, sí, o sea, el paciente está con un deterioro cognitivo leve. Eh, existe medicación que se puede usar en esta etapa, ¿sí? Y también mantenerle bien informado con respecto a que la medicación no va a evitar, ¿sí? El deterioro, pero sí puede hacer de que ese deterioro sea mucho más lento, ¿sí? Y si estamos hablando de una persona, por ejemplo, de 70, 75 años, ¿sí? A lo mejor con el tratamiento y extendiendo un poquito el avance de la enfermedad, o postergando, perdón, el avance de la enfermedad, nosotros podemos hacer de que nunca el paciente presente el diagnóstico de demencia, ¿sí? Porque puede morir por otra causa. Ya llega entrando a lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Dijimos que es la forma más común, más frecuente de demencia, ¿sí? Hablamos de un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la declinación progresiva de las funciones cognitivas, como la memoria, el lenguaje, la praxia, las gnosis y las habilidades visoespaciales, asociado a trastornos conductuales o psiquiátricos, ¿sí? Que pueden acompañarse de síntomas psicóticos, síntomas afectivos, como por ejemplo depresión o vagabundeo, ¿sí? Lo cual ocasiona disminución de la capacidad para realizar las actividades habituales de la vida cotidiana. O sea que el paciente pierde su capacidad funcional. La enfermedad de Alzheimer constituye la causa más frecuente de demencia, ¿sí? El 60% de los casos de demencia corresponden a una enfermedad de Alzheimer. Pero para nosotros hacer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer tiene que tener ciertas características anatomopatológicas específicas, ¿sí? Que muchas veces, o sea, dependiendo del lugar donde nosotros nos encontremos, ¿sí? Nosotros no podemos llegar a certificar de que realmente es una enfermedad de Alzheimer. Entonces, o sea, nosotros con que arribemos al diagnóstico, bueno, sí, es una demencia, ¿sí?
que puede sí, porque es mucho más común la enfermedad de Alzheimer, puede ser esa, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo estoy ante un paciente que tiene antecedentes de hipertensión arterial, ¿sí? Y estuvo en tratamiento por hipertensión arterial con crisis hipertensiva bastante frecuente en los últimos 20 años, entonces yo puedo decir, bueno, no, a lo mejor en este paciente, ¿sí? No sea una enfermedad de Alzheimer, tiene más chance de que sea una demencia de tipo vascular, por ejemplo, ¿sí? O sea, más aún, si yo tengo ya el antecedente de que el paciente ha tenido una ACV, por ejemplo, ¿sí? Por crisis hipertensiva. Volviendo entonces a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Su prevalencia se duplica cada 5 años a partir de los 65 años. O sea, fíjense que a partir de los 65 años es ya la misma edad un factor de riesgo. Y a partir de ahí, cada año, cada 5 años se va a duplicar su prevalencia. O sea que a medida que el paciente se va haciendo más grande, tiene más chances de padecer esta enfermedad, ¿sí? Y es por esto que la edad constituye el principal factor de riesgo. El deterioro cognitivo, conductual y funcional genera un marcado impacto en la calidad de vida del paciente y sus cuidadores y es la causa de gran sobrecarga en estos últimos, ¿sí? Obviamente que en una primera instancia, cuando los pacientes empiezan, ¿sí? Con esta declinación cognitiva, que después se transforma en un deterioro cognitivo leve, donde el paciente es consciente de estas fallas a nivel, por ejemplo, de su memoria, que él siente, se da cuenta de que se olvida de las cosas, que le cuesta recordar después cosas que antes sabía, y de a poquito se va deteriorando. El paciente en un principio es consciente de este deterioro, ¿sí? Porque su juicio todavía no se altera. Entonces, en estos estadios, el paciente también, o sea, puede incluso presentar eh, asociado otros episodios como un trastorno del estado de ánimo. El paciente puede deprimirse, ¿sí? Porque empieza a notar de que su funcionamiento ya no es el mismo. Muchas veces se siente una carga también para su familia. Cuando la enfermedad va avanzando, obviamente el deterioro se va haciendo más marcado, también se va afectando las funciones psíquicas más elevadas, empieza ya a alterarse el juicio, entonces el paciente ya no tiene conciencia de esa enfermedad, ¿sí? Pero va a ser un paciente que ya no puede vivir de manera independiente y siempre va a necesitar la atención, ¿sí? De alguien más. Obviamente que esa responsabilidad en la mayoría de los casos cae en los familiares. Y como es un cuadro que genera mucho deterioro, que genera mucha, o sea, porque el paciente depende en, a medida de que la enfermedad avanza, el estadio más avanzado depende casi en todas sus actividades, va a depender de otra persona. Y eso es lo que muchas veces lleva a la sobrecarga de los cuidadores, ¿sí? Que eso también se ha estudiado mucho en los últimos años, cómo están sobrecargados los familiares o los cuidadores de los pacientes con demencia y más con enfermedad de Alzheimer como forma más frecuente de demencia. Entonces, dentro de los factores de riesgo, entonces, para la enfermedad de Alzheimer, dijimos que el principal era la edad, a partir de los 65 años, ¿sí? La presencia de antecedentes familiares, ¿sí? Si este paciente tuvo, ¿sí? Sus padres, sus abuelos padecieron de demencia, ¿sí? O de enfermedad de Alzheimer, tiene mucho más probabilidades de que también lo llegue a padecer. Hay factores genéticos, ¿sí? Que están implicados en su aparición. El sexo, dice que es más frecuente el sexo femenino en una relación de 2 a 1, ¿sí? Una educación escasa e incompleta, ¿sí? Que ese es un factor que, o sea, tiene que ver más que nada, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de demencia, decimos que tiene que haber una declinación cognitiva. Entonces, se supone que si uno tiene una mayor, alcanza un nivel educativo mucho mayor, ¿sí? Al momento de deteriorarse, o sea, eso se va a tardar más
en perder. En cambio, cuando la educación es escasa, ¿sí? No solo que se pierde lo poco que se tiene, sino que también, o sea, se va a fallar en otras herramientas que por ahí la persona tiene para, ¿sí? De alguna manera ser funcional en algunas cuestiones. También hay que tener en cuenta los traumatismos, ¿sí? El síndrome de Down también puede estar asociado con, si bien es mucho más común que esté asociado con retraso mental, ¿sí? Obviamente que cuando el paciente llega a determinada edad, ese cerebro puede deteriorarse aún más y llevar a la demencia. Y después, por otro lado, la enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del cuadro clínico en sí de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces dijimos que los síntomas más comunes, ¿sí? Desde los síntomas neuropsiquiátricos van a ser la apatía, la depresión, ¿sí? Que es lo que yo le decía, cuando en los estadios iniciales de la enfermedad, cuando el paciente todavía es consciente, ¿sí? De esto que le está pasando, es muy común que el paciente se angustie, que el paciente ¿sí? se esté muy retraído, que llegue a depresión, ¿sí? Y después cuando la enfermedad va a ir avanzando más, ya van a aparecer otros síntomas psicóticos, como conductas desorganizadas, pueden aparecer alucinaciones, pueden aparecer delirio, también puede aparecer agresividad, conductas motoras aberrantes como vagabundeo, es muy común que se escapen de la casa, por ejemplo, ¿sí? También, por ejemplo, dentro de estos síntomas psicóticos, dentro de las ideas delirantes, o sea, vienen todas estas ideas como que alguien que le quieren envenenar o que les roban sus cosas, ¿sí? Dentro de los trastornos psiquiátricos más graves son característicos de las etapas intermedia y avanzada de la enfermedad, ¿sí? Porque dijimos, estos síntomas psicóticos, ¿sí? No van a aparecer desde el inicio de la enfermedad, sino que van a aparecer cuando la enfermedad ya es grave o severa, ¿sí? Y después, mucho más adelante también, el deterioro se hace cada vez mayor y dice que aparecen los desórdenes neurovegetativos, ¿sí? Como por ejemplo trastornos a nivel sexual, trastornos de la alimentación y del sueño, ¿sí? Obviamente, fíjense que cada vez se va deteriorando más este paciente, que muchas veces llega a morir el paciente. ¿Por qué? Porque llega un momento de la enfermedad donde el paciente ya no quiere alimentarse, ¿sí? Donde el paciente, o sea, todos sus mecanismos vitales se alteran, ¿sí? Y el paciente termina muy demacrado, ¿sí? Muchas veces termina caquéctico el paciente, ¿sí? Y eso lleva a la aparición de otras complicaciones y la muerte del paciente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? ¿Sí? Los pasos a seguir frente a la consulta de un individuo que puede entrar en una categoría nosológica de enfermedad de Alzheimer son, primero, la entrevista y examen clínico y neuropsiquiátrico, ¿sí? Un examen mental mínimo y la presencia de síntomas psiquiátricos, ¿sí? Dijimos anteriormente que el diagnóstico siempre va a ser clínico, ¿sí? Entonces, o sea, un examen mental mínimo, ahora más adelante yo le voy a mostrar en qué consiste eso, ¿sí? Lo puede hacer cualquier médico, ¿sí? Que se dedique a la clínica en general o sobre todo que atienda a pacientes que son mayores, ¿sí? Donde se hace una evaluación mínima en cuanto a las funciones, por ejemplo, de memoria o de orientación, ¿sí? Y eso se puede puntuar y de alguna manera yo ya determinar si existe algún deterioro cognitivo, ¿sí? Que puede ser solo un deterioro cognitivo o que ya ese deterioro cognitivo tenga cierta afectación funcional como para entrar en el diagnóstico de demencia. Otra herramienta que me puede ayudar es la evaluación neuropsicológica, ¿sí? Que me va a permitir una detección precoz, un diagnóstico diferencial, gravedad y progresión, y también evaluar la eficacia de los tratamientos que yo esté implementando con un paciente ya diagnosticado, ¿sí? En la evaluación neuropsicológica, ¿sí? Es un examen que lo realizan los psicólogos, ¿sí? O neuropsicólogos, ¿sí? Porque son psicólogos que se dedican específicamente a esta parte, ¿sí? A esta parte neuropsiquiátrica, ¿sí?
Así como, por ejemplo, hay psicólogos que se dedican a la evaluación prelaboral, ¿sí? Hay otros que se dedican más a la neuropsiquiatría y son neuropsicólogos. Entonces, o sea, lo que se le realiza es una evaluación neuropsicológica donde se evalúan y se puntúan, ¿sí? Todas las funciones psíquicas. Y eso me va a determinar, por ejemplo, eh, si estas fallas en la memoria que el paciente se queja son objetivables, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, hay muchos casos donde eh, el paciente se queja de fallas en la memoria, ¿sí? Pero el paciente no tiene el criterio o el factor de riesgo más importante como para una demencia o una enfermedad de Alzheimer, que es la edad, ¿sí? En estos casos, obviamente, yo tengo que descartar otras patologías. Los cuadros afectivos como una depresión también me puede dar fallas cognitivas o a nivel de memoria, ¿sí? Incluso está descrito que muchos antidepresivos pueden dar cierta declinación o ciertas alteración o deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, con estas herramientas como la evaluación neuropsicológica, yo lo que hago es hacer no solo la detección, sino el diagnóstico diferencial. O también, como les dice ahí, o sea, cuando un paciente ya está diagnosticado y yo lo estoy tratando, por ejemplo, ¿sí? Con antidemenciales, yo decir, bueno, cada tanto le vuelvo a pedir una evaluación neuropsicológica y veo si este cuadro está avanzando, ¿sí? O la medicación está funcionando, o si realmente, o sea, puedo continuar o no con la medicación si yo le explico al paciente, bueno, mira, no hay mayores cambios o sí hay por lo menos una progresión muy lenta de que eso ya puede cambiar mucho la calidad de vida del paciente. Después vamos a tener otros exámenes complementarios que son los estudios de laboratorio, las neuroimágenes estructurales, ¿sí? O sea, ya sea tomografías, resonancias, y después neuroimágenes funcionales, ¿sí? Que, o sea, me miden más que nada la funcionalidad en vivo, ¿sí? Como la tomografía por emisión de positrones, por ejemplo, ¿sí? Que obviamente no todos los pacientes y en no todos los lugares tienen acceso a este tipo de estudios, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, una tomografía o una resonancia me va a, de alguna manera, demostrar si, por ejemplo, si existe algún daño de tipo vascular, ¿sí? O si existe, por ejemplo, una disminución en cuanto a el espesor de lo que es la corteza, que no se correlaciona con la edad del paciente, ¿sí? O que los espacios, por ejemplo, los espacios subaracnoideos están, por ejemplo, aumentados. Lo que me está diciendo es que ese cerebro de alguna manera está disminuido en su volumen. Este es el mini examen cognitivo, ¿sí? O mini mental test. Fíjense que, o sea, con preguntas bien fáciles, ¿sí? O sea, uno le va a preguntar al paciente sobre orientación, sobre la fijación, sobre la memoria, el lenguaje, ¿sí? Y también acá sobre la praxia. Entonces, o sea, y eso yo tengo que sumar y eso me va a dar ya una orientación diagnóstica hacia el paciente tiene algún tipo de deterioro cognitivo. Acá tenemos una imagen, ¿sí? De una resonancia de cerebro, ¿sí? Donde se ve, ¿sí? Por ejemplo, me dice, en la imagen A, esto es normal. En la imagen B, esta región del hipocampo es de un paciente con Alzheimer, ¿sí? Fíjense, básicamente que está encogida se ve tan ya yéndonos hacia el tratamiento, ¿sí? En el tratamiento, ¿sí? De la enfermedad de Alzheimer, obviamente que va a ser siempre clínico o va a ser sintomático, de acuerdo a qué
síntomas va a presentar ese paciente. Si yo estoy en los estadios iniciales de esa demencia o incluso todavía no hago el diagnóstico de demencia porque estoy en la etapa de un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Yo voy a usar los antidemenciales y dentro de eso tengo los inhibidores de la colinesterasa y los nootropos, ¿sí? Dentro de estos, por ejemplo, los inhibidores de la colinesterasa son mucho más comunes el donepezilo y la ribastigmina, ¿sí? El donepezilo, por ejemplo, se suele usar en dosis de 5 o 10 miligramos por día. Y después dentro de los nootropos, la memantina, ¿sí? La memantina que se usa en dosis de 10-20 miligramos por día. Hoy en día incluso vienen presentaciones combinadas, ¿sí? De donepezilo-memantina, ¿sí? Que se suele usar sobre todo cuando el paciente ya comienza con fallas en la memoria y estos síntomas son objetivables, entonces le puedo decir, bueno, empecemos a usar esto, ¿sí? Para a ver si logramos que este deterioro cognitivo no evolucione hacia una demencia, ¿sí? Cuando ya el paciente está con toda la sintomatología de demencia, ¿sí? Cuando está con el diagnóstico y todos los síntomas están presentes, vamos a ya hacer un tratamiento más sintomático. Yo le decía que al principio el paciente puede presentar trastornos afectivos, ¿sí? Puede deprimirse, ¿sí? Entonces yo puedo indicar tranquilamente un antidepresivo en esa etapa donde el paciente todavía no pierde su capacidad de juicio y se angustia por ser consciente de este deterioro. También podemos usar, por ejemplo, estabilizadores del ánimo, ¿sí? Como ácido valproico, cuando el paciente se pone irritable o se pone muy impulsivo o se pone agresivo. Entonces yo puedo usar ácido valproico en forma de valproato, ¿sí? Y después dijimos que también en los estadios más avanzados de la enfermedad van a aparecer los síntomas psicóticos, ¿sí? Que pueden aparecer las alucinaciones, los delirios, las conductas desorganizadas, ¿sí? Ahí usaremos los antipsicóticos, sobre todo antipsicóticos atípicos como quetiapina, o también se puede usar olanzapina, ¿sí? Que incluso, o sea, la quetiapina se usa para mejorar el sueño, ¿sí? Como tiene un efecto sedativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estos pacientes yo no voy a tratar de evitar el uso de tranquilizantes, ¿sí? Como benzodiazepina. ¿Por qué? Porque nosotros cuando sabemos que las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso, ¿sí? Que tienen un efecto adverso que suelen producir trastornos en la memoria. Entonces yo tengo que tratar de evitar en estos pacientes, ¿sí? Ya sea para lograr disminución de la ansiedad o mejorar el sueño, ¿sí? Porque a la larga le voy a terminar complicando más el funcionamiento cognitivo de este paciente. Y otra cosa que también suele pasar es que como ya hay un daño de tipo orgánico a nivel cerebral, ¿sí? A veces las benzodiazepinas logran un efecto opuesto al que yo busco, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque en vez de mejorar al paciente, le generan un estado confusional y lo inquietan más al paciente. En vez de yo sedarlo, ¿sí? Le produzco mayor excitación. Entonces, por esas razones se trata de evitar, por ejemplo, las benzodiazepinas en estos pacientes. Entonces, por Una ejemplo, pregunta. sí, Si yo no tengo ácido valproico como estabilizador del estado de ánimo, ¿podría usar litio? eh, después vamos a hablar bien de todos los estabilizadores cuando en la próxima clase, cuando hablemos de trastorno bipolar, ¿sí? Dentro de los estabilizadores del ánimo, ¿sí? El único estabilizador del ánimo en sí es el litio, ¿sí? Eh, el litio es un buen estabilizador del ánimo, ¿sí? Que se va a usar sobre todo en pacientes con trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque el trastorno bipolar tiene, ¿sí? O sea, fluctuaciones del estado de ánimo que en algún momento el paciente puede tener episodios maníacos
Entonces el litio es muy buen antimaníaco. Pero que tiene también el litio es una medicación muy riesgosa por el riesgo de intoxicación que tiene y también por las múltiples interacciones, ¿sí?, medicamentosas que tiene. Tengan en cuenta que si nosotros estamos hablando de un paciente con demencia, es un paciente grande, polimedicado. Entonces, o sea, el litio no sería la primera alternativa, ¿sí?, como estabilizador en los pacientes con demencia. ¿Mm? Entonces, por eso yo digo, bueno, si bien el único estabilizador es el litio, hay otros medicamentos como los anticonvulsivantes, ¿sí?, o anticomiciales que tienen función estabilizadora y dentro de ello están el ácido valproico. También está la carbamazepina, por ejemplo, ¿sí?, la lamotrigina. Todo eso tiene función estabilizadora también, ¿sí? Función estabilizadora y antiagresiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a tratar de evitar litio en un paciente con demencia, porque estamos hablando de un paciente ya con un metabolismo que no funciona al 100%, que tenemos un mayor riesgo de toxicidad, tenemos múltiples interacciones, entonces, o sea, optaría más por ácido valproico, ¿sí? Ok, gracias, doctor. Bien. Y volviendo entonces a los antipsicóticos, entonces, por ejemplo, es muy común que el paciente, ya en los estadios iniciales de la enfermedad, presente trastorno del sueño, ¿sí? O incluso inquietud psicomotriz. Entonces yo puedo usar quetiapina para mejorar eso, tratando de evitar los, eh, las benzodiazepinas o tranquilizantes, ¿sí? Entonces empezaría con una dosis bajita, por ejemplo, 25 miligramos, ¿sí? Es una dosis mínima de quetiapina. Pero, por ejemplo, esa dosis yo puedo ir aumentando a medida que progresa la enfermedad y van apareciendo síntomas psicóticos, ¿sí? O sea, entonces, en un paciente con demencia yo tranquilamente podría empezar con 25 miligramos. Pero si yo estoy usando quetiapina, ¿sí?, en un paciente psicótico, por ejemplo, esquizofrénico, ¿sí?, yo tendría que usar, por ejemplo, con una dosis media de 600 miligramos de quetiapina. Generalmente en los pacientes con demencia, ¿sí?, como son secundarios al cuadro demencial, no se llegan a dosis tan altas, ¿sí? Por ahí se puede llegar a 100, 200 miligramos por día de quetiapina, ¿sí? O en su defecto yo puedo usar olanzapina, que también es otro antipsicótico atípico, ¿sí?, que también empezaría con dosis mínimas, por ejemplo, de 2,5 miligramos día, 5 miligramos día y hasta 10 miligramos día. Bueno, eh, las otras formas de demencia, o sea, les dejo para que lean ustedes, o sea, nos enfocamos más en el trastorno, en la enfermedad de Alzheimer. Yo estaba por preguntar justo si alguien se le escuchaba. Ahí salió.